Inteligencia artificial de 2000 al 2023. Evolución de la implicación y mejoras en la sociedad con la IA. Avances tecnológicos. 2000 a 2010, durante esta década, se experimentó un crecimiento significativo en la capacidad de procesamiento y almacenamiento, allanando el camino para avances más robustos en inteligencia artificial. En la primera década del nuevo milenio, de 2000 a 2010, presenciamos un notable progreso en los avances tecnológicos que sentaron las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial IA. Este periodo estuvo marcado por un crecimiento sustancial en la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. Los rápidos avances en la potencia informática y la capacidad de almacenamiento permitieron explorar y experimentar con enfoques más sofisticados en el campo de la IA. A medida que las máquinas se volvían más capaces de manejar grandes cantidades de información, se abrió la puerta a la aplicación de algoritmos más complejos y técnicas de aprendizaje más avanzadas. En este contexto, la década del 2000 al 2010 fue testigo de un cambio significativo en la forma en que concebimos y aplicamos la inteligencia artificial. Desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la visión por computadora, los primeros indicios de aplicaciones prácticas de la IA comenzaron a emerger. La expansión de esta tecnología en sectores como la salud, donde se utilizó para diagnósticos médicos y pronósticos, marcó el inicio de una revolución que transformaría progresivamente diversos aspectos de la sociedad y la industria. En resumen, los primeros 10 años del siglo XXI fueron cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que la capacidad tecnológica aumentó exponencialmente, permitiendo avances más robustos y sentando las bases para la transformación que seguiría en la siguiente década. Este periodo inicial fue fundamental para la maduración de la IA y su transición de conceptos teóricos a aplicaciones tangibles que empezaron a afectar positivamente distintos sectores. 2010 a 2020, el surgimiento de técnicas de aprendizaje profundo y el aumento de la disponibilidad de grandes conjuntos de datos impulsaron el rendimiento de los algoritmos de IA, mejorando la precisión y la versatilidad de las aplicaciones. En la primera década del siglo XXI, específicamente entre 2010 y 2020, la inteligencia artificial ya experimentó una transformación significativa impulsada por avances tecnológicos clave. Este periodo presenció el surgimiento destacado de técnicas de aprendizaje profundo, una rama de la IA que utiliza redes neuronales para procesar y entender datos de manera más compleja. Simultáneamente, el aumento exponencial en la disponibilidad de grandes conjuntos de datos proporcionó a los algoritmos de IA la capacidad de aprender patrones más sofisticados, llevando a mejoras notables en la precisión y la versatilidad de las aplicaciones. Estos avances sentaron las bases para la expansión de la IA en diversos sectores y su integración más profunda en la vida cotidiana. En el ámbito práctico, el impacto de estos avances tecnológicos fue evidente en una amplia gama de aplicaciones. Desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la visión por computadora, la IA demostró su capacidad para realizar tareas cada vez más complejas con mayor precisión. Sectores como la salud se beneficiaron con diagnósticos médicos más precisos y pronósticos mejorados gracias a la capacidad de la IA para analizar y entender datos médicos a una escala sin precedentes. Este periodo marcó un hito en la evolución de la IA, consolidando su posición como una herramienta tecnológica fundamental con un potencial transformador en diversos campos. Sin embargo, estos avances tecnológicos no estuvieron exentos de desafíos y cuestionamientos éticos. A medida que la IA se volvía más potente, surgieron preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico y la falta de transparencia en las decisiones automatizadas. Este periodo sentó las bases para la creciente conciencia sobre la ética en la IA, anticipando la necesidad de desarrollar marcos regulatorios y estándares éticos que guiaran el desarrollo y la implementación responsable de esta tecnología emergente. En resumen, la década de 2010 a 2020 marcó un hito crucial en la evolución de la IA, delineando un camino hacia su integración más profunda en la sociedad y subrayando la importancia de abordar los desafíos éticos asociados. 2020 a 2023, la convergencia de la IA con otras tecnologías emergentes, como la computación cuántica y la Internet de las Cosas, IoT, ha ampliado aún más las capacidades y aplicaciones de la IA. En la última década, de 2020 a 2023, la evolución de la inteligencia artificial ya ha estado marcada por una destacada convergencia con otras tecnologías emergentes. La fusión de la IA con la computación cuántica ha proporcionado un impulso significativo en términos de capacidad de procesamiento y resolución de problemas complejos. Esta sinergia ha llevado a mejoras sustanciales en la capacidad de análisis y predicción de sistemas de IA, abriendo nuevas posibilidades en campos como la medicina, la investigación científica y la optimización de procesos industriales.
La integración de la IA con la Internet de las Cosas, IoT, ha sido otro hito relevante en este periodo. La capacidad de los dispositivos IoT para recopilar datos en tiempo real se ha potenciado con la capacidad analítica de la IA, permitiendo una toma de decisiones más rápida y precisa en entornos como la gestión de la cadena de suministro, la monitorización ambiental y la seguridad. Esta convergencia ha contribuido a la creación de ecosistemas tecnológicos más inteligentes y adaptativos, mejorando la eficiencia y la calidad de vida en diversas áreas. En este contexto, la década de 2020 a 2023 ha presenciado un panorama tecnológico en el que la IA se ha convertido en una fuerza impulsora clave, colaborando de manera sinérgica con otras disciplinas para ampliar su alcance y aplicaciones. Este periodo ha sentado las bases para un futuro en el que la inteligencia artificial seguirá desempeñando un papel central en la transformación de la sociedad y la resolución de desafíos complejos. Aplicaciones en sectores clave. Desde 2000 al 2010, inicialmente, la IA se aplicó en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. En la salud, se utilizaron algoritmos para diagnósticos y pronósticos médicos. En los primeros años del milenio, de 2000 a 2010, la inteligencia artificial ya experimentó una fase inicial de aplicaciones en áreas específicas como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Durante este periodo, los algoritmos de IA comenzaron a mostrar promesas en tareas relacionadas con la comprensión del lenguaje humano y el reconocimiento de patrones visuales. En el campo de la salud, la IA se implementó con éxito en algoritmos diseñados para diagnósticos y pronósticos médicos, contribuyendo así a la mejora de la precisión y eficiencia en la interpretación de datos clínicos. Este avance temprano allanó el camino para futuras aplicaciones más amplias en el sector de la salud y sentó las bases para el papel cada vez más crucial de la IA en la toma de decisiones médicas. En la siguiente década, de 2010 a 2020, la IA se expandió más allá de sus aplicaciones iniciales y comenzó a penetrar en una variedad de sectores clave. Su presencia se hizo notar en áreas como finanzas, manufactura y atención al cliente. Los algoritmos de aprendizaje profundo y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos permitieron mejoras significativas en la precisión y versatilidad de las aplicaciones de IA. No solo se limitó a la salud, sino que la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta valiosa en la toma de decisiones en diversos campos, consolidando su estatus como una tecnología transformadora en la sociedad y los negocios. En el periodo más reciente, de 2020 a 2023, la convergencia de la IA con otras tecnologías emergentes, como la computación cuántica y la Internet de las Cosas, IoT, ha llevado a una expansión aún mayor de sus aplicaciones. La inteligencia artificial se ha integrado en áreas como la medicina personalizada, la sostenibilidad ambiental, la ciberseguridad y la predicción de desastres naturales, demostrando su capacidad para abordar desafíos complejos y contribuir al bienestar social. Esta evolución continua destaca la importancia de la IA en la mejora de la sociedad, al tiempo que plantea desafíos éticos y técnicos que requieren una atención cuidadosa para garantizar un desarrollo sostenible y responsable. 2010 a 2020, la IA se expandió a sectores como finanzas, manufactura y atención al cliente. Avances notables incluyen el despliegue de vehículos autónomos y la mejora de la eficiencia en la cadena de suministro. Durante la década de 2010 a 2020, la inteligencia artificial ya experimentó una notable expansión en su aplicación, adentrándose en sectores clave de la economía. En el ámbito financiero, la IA se integró en procesos como análisis de riesgos, gestión de carteras y detección de fraudes, mejorando la toma de decisiones y la seguridad. En el sector manufacturero, la automatización impulsada por la IA contribuyó a aumentar la eficiencia y la calidad de la producción, utilizando algoritmos para optimizar procesos y prevenir fallos. Además, en el ámbito de la atención al cliente, la IA se utilizó para mejorar la personalización de servicios, ofreciendo respuestas más rápidas y precisas a las consultas de los usuarios. Un avance destacado durante este periodo fue la incursión de la IA en la movilidad con el despliegue de vehículos autónomos. Empresas líderes en tecnología y automotrices invirtieron en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y transformar la experiencia de transporte. Simultáneamente, en el sector logístico, la IA se aplicó para optimizar la cadena de suministro, desde la planificación hasta la distribución, mejorando la gestión de inventarios y reduciendo costos operativos. Estos avances no solo impactaron la eficiencia de las operaciones comerciales, sino que también marcaron el camino hacia una mayor integración de la IA en sectores estratégicos de la sociedad. En resumen, la década de 2010 a 2020 fue testigo de una expansión significativa de la IA en diversos sectores, desde finanzas hasta manufactura y atención al cliente. Los avances notables,
como la implementación de vehículos autónomos y la optimización de la cadena de suministro, demostraron el potencial transformador de la IA en la mejora de procesos y la creación de soluciones innovadoras en la sociedad. 2020 a 2023, la IA se ha integrado aún más en la medicina personalizada, la sostenibilidad ambiental, la ciberseguridad y la predicción de desastres naturales. En la última década, de 2010 a 2020, se ha experimentado un extraordinario progreso en la inteligencia artificial IA, marcado por avances tecnológicos que han permitido un mayor rendimiento de los algoritmos y una mayor disponibilidad de grandes conjuntos de datos. Este periodo vio la consolidación de técnicas de aprendizaje profundo, propulsando la IA hacia nuevas fronteras en aplicaciones prácticas. Desde el 2020 hasta el 2023, la convergencia de la IA con tecnologías emergentes, como la computación cuántica y la Internet de las Cosas, IoT, ha llevado a una expansión aún más significativa en sus capacidades y aplicaciones. Uno de los aspectos más destacados de esta evolución es la integración profunda de la IA en sectores clave de la sociedad. En particular, durante el periodo 2020 a 2023, hemos sido testigos de una penetración aún más profunda de la IA en campos críticos como la medicina personalizada, la sostenibilidad ambiental, la ciberseguridad y la predicción de desastres naturales. En la medicina, la IA ha mejorado la precisión de diagnósticos y tratamientos personalizados, marcando un hito crucial en la atención médica. Además, la aplicación de la IA en la sostenibilidad ha permitido soluciones más eficaces para abordar los desafíos ambientales, mientras que en la ciberseguridad, la IA ha desempeñado un papel fundamental en la detección y prevención de amenazas digitales. La predicción de desastres naturales también se ha beneficiado enormemente de la IA, mejorando la capacidad de anticipar y responder a eventos catastróficos. A pesar de estos avances positivos, esta integración más profunda de la IA en sectores clave no está exenta de desafíos y preguntas éticas. La necesidad de abordar cuestiones como la interpretación ética de las decisiones algorítmicas y la transparencia en los procesos de la IA se ha vuelto aún más crítica. En consecuencia, el periodo 2020 a 2023 también ha sido testigo de un aumento en la implementación de regulaciones más estrictas y marcos éticos para guiar el desarrollo y despliegue responsable de la IA en la sociedad. En resumen, la integración más profunda de la IA en sectores clave durante estos años ha transformado fundamentalmente la forma en que abordamos desafíos en la medicina, la sostenibilidad, la ciberseguridad y la gestión de desastres naturales, pero también ha generado una mayor conciencia sobre la necesidad de abordar cuestiones éticas y regulatorias. Ética y responsabilidad. 2000 a 2010, a medida que la IA se volvía más prevalente, surgieron preocupaciones éticas en torno a la privacidad, la discriminación algorítmica y el sesgo en los datos. Durante la primera década del nuevo milenio, la inteligencia artificial ya emergió con fuerza en diversos sectores, generando crecientes inquietudes éticas. Entre 2000 y 2010, a medida que la IA se volvía más prevalente, se intensificaron las preocupaciones en relación con la privacidad, la discriminación algorítmica y el sesgo inherente en los conjuntos de datos utilizados para entrenar a los algoritmos. Los sistemas de IA, a menudo alimentados con datos históricos que reflejaban desigualdades existentes, exhibían propensiones a replicar y perpetuar tales sesgos, lo que planteaba dilemas éticos significativos en campos como la toma de decisiones automatizada y la gestión de información sensible. En la década siguiente, de 2010 a 2020, estas inquietudes éticas ganaron más relevancia, llevando a un mayor escrutinio de las prácticas de desarrollo y despliegue de la IA. La comunidad comenzó a abordar activamente la necesidad de directrices éticas y estándares para garantizar el uso responsable de la tecnología. La discriminación algorítmica y los problemas de privacidad se convirtieron en puntos focales, catalizando discusiones sobre la necesidad de transparencia en los algoritmos y la rendición de cuentas de los desarrolladores y las organizaciones que implementaban soluciones basadas en IA. En la última fase de este periodo, de 2020 a 2023, se observó un cambio significativo hacia la implementación de regulaciones más estrictas y marcos éticos vinculantes para la industria de la IA. Este enfoque más riguroso reflejó el reconocimiento generalizado de que la ética y la responsabilidad son fundamentales para mitigar los riesgos asociados con el desarrollo y el despliegue de sistemas de IA en la sociedad. La transparencia en los procesos de toma de decisiones algorítmicas y la consideración de impactos sociales se convirtieron en elementos esenciales, delineando un camino hacia una implementación más ética y responsable de la IA en el futuro. 2010 a 2020, aumentó la conciencia sobre la ética en la IA, resultando en la formulación de directrices y estándares éticos. Se destacaron casos de utilización inapropiada de la IA, enfocando la atención en la responsabilidad de los desarrolladores. En la primera década del siglo XXI,
El rápido avance de la inteligencia artificial ya trajo consigo un aumento en la conciencia sobre las cuestiones éticas asociadas con su implementación. A medida que la IA se volvía más ubicua en la sociedad, surgieron preocupaciones sobre la privacidad, la discriminación algorítmica y el sesgo en los datos. Este panorama condujo al desarrollo y la formulación de directrices éticas y estándares que buscaban abordar estas cuestiones emergentes. Sin embargo, durante este periodo inicial, la comprensión y aplicación de principios éticos en el diseño y despliegue de sistemas de IA aún estaban en desarrollo. En la década siguiente, de 2010 a 2020, la atención se centró en casos destacados de utilización inapropiada de la IA, lo que intensificó el enfoque en la responsabilidad de los desarrolladores. Incidentes notorios, como la discriminación en algoritmos de toma de decisiones y la falta de transparencia en sistemas críticos, resaltaron la necesidad de abordar de manera proactiva los aspectos éticos de la IA. Este periodo también presenció la maduración de la discusión ética, llevando a la comunidad global a reflexionar sobre los desafíos inherentes y a buscar soluciones más efectivas para garantizar que la IA se despliegue de manera ética y responsable. En la última fase, de 2020 a 2023, se observa un cambio hacia la implementación de regulaciones más estrictas y marcos éticos destinados a abordar los problemas éticos emergentes. La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en componentes esenciales del desarrollo y despliegue de sistemas de IA. Aunque se han logrado avances significativos, persisten desafíos continuos, como la explicabilidad de los modelos de IA y la gestión de la creciente cantidad de datos. La ética y la responsabilidad en la IA se han convertido en elementos clave para garantizar un desarrollo tecnológico que beneficie a la sociedad en su conjunto. 2020 a 2023, se implementaron regulaciones más estrictas y marcos éticos para abordar los problemas emergentes. La transparencia y la rendición de cuentas se convirtieron en aspectos clave del desarrollo y despliegue de sistemas de IA. En el periodo comprendido entre 2020 y 2023, se ha observado un importante cambio en la percepción y gestión ética de la inteligencia artificial IA. Este lapso se caracterizó por la implementación de regulaciones más rigurosas y la adopción de marcos éticos específicos destinados a abordar los problemas emergentes en torno a la utilización de la IA. Uno de los principales focos de atención fue la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA. La comunidad internacional reconoció la importancia de establecer normativas que aseguraran prácticas éticas sólidas, en un intento de mitigar preocupaciones como el sesgo algorítmico y la toma de decisiones opaca. Esta evolución ética no solo respondió a desafíos existentes, sino que también anticipó posibles problemas futuros relacionados con el crecimiento continuo de la IA. La necesidad de abordar cuestiones éticas se tradujo en un enfoque proactivo por parte de gobiernos, organizaciones y la industria tecnológica, con el objetivo de establecer estándares claros y responsabilidades definidas. La ética en la IA se convirtió en un componente integral del desarrollo tecnológico, promoviendo un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos individuales, así como la equidad en el acceso y beneficio de las tecnologías de IA. La implementación de regulaciones más estrictas y la atención renovada a la ética en la IA no solo contribuyeron a mitigar riesgos y preocupaciones, sino que también sentaron las bases para un desarrollo tecnológico más sostenible y responsable. La reflexión ética se integró en la toma de decisiones y el diseño de sistemas de IA, promoviendo un diálogo continuo sobre cómo optimizar los beneficios de esta tecnología mientras se minimizan los posibles impactos negativos en la sociedad. En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas se consolidaron como elementos cruciales para construir la confianza en el uso de la IA y garantizar su integración armoniosa en la sociedad. Colaboración humano-AI. 2000 a 2010, la interacción humano-AI se centró en asistentes virtuales y sistemas de recomendación. La colaboración era limitada y principalmente enfocada en tareas específicas. En la primera década del nuevo milenio, entre 2000 y 2010, la interacción entre humanos y la inteligencia artificial ya estuvo marcada por el surgimiento de asistentes virtuales y sistemas de recomendación. Estos asistentes virtuales, a menudo representados por chats simples, brindaron a los usuarios la capacidad de realizar tareas básicas mediante comandos de voz o texto. Los sistemas de recomendación, por otro lado, se volvieron prominentes en plataformas de comercio electrónico y entretenimiento, sugiriendo productos o contenidos basados en preferencias pasadas. Sin embargo, la colaboración en esta etapa era relativamente limitada y se centraba en funciones específicas, sin una integración profunda en la vida cotidiana de las personas. Durante la siguiente década, de 2010 a 2020, se produjo una transformación significativa en la colaboración humano-AI. A medida que la IA avanzaba,
comenzó a asumir tareas más complejas y a desempeñar un papel más integral en diversos sectores. En entornos laborales, por ejemplo, la IA se utilizó para automatizar procesos rutinarios, permitiendo que los humanos se enfocaran en actividades más estratégicas y creativas. Esta expansión de la colaboración se tradujo en una mayor presencia de la IA en la vida diaria de las personas, abarcando desde el ámbito laboral hasta la asistencia en la toma de decisiones y el aprendizaje personalizado. Hacia 2020 y más allá, la colaboración humano-AI evolucionó hacia una integración más profunda y simbiótica. Los sistemas de IA se convirtieron en compañeros inteligentes, participando activamente en actividades educativas, profesionales y recreativas. La coexistencia entre humanos y AI se volvió esencial para la eficiencia y la innovación, marcando un hito en la forma en que la sociedad interactúa con la tecnología. Esta fase de desarrollo no solo impulsó la productividad, sino que también planteó desafíos éticos y sociales que requirieron una atención cuidadosa para garantizar un uso responsable y beneficioso de la inteligencia artificial. 2010 a 2020, se avanzó hacia una mayor colaboración en entornos laborales, con la IA asumiendo tareas rutinarias para permitir a los humanos enfocarse en actividades más complejas y creativas. En la década comprendida entre 2010 y 2020, la integración de la inteligencia artificial y en el entorno laboral experimentó un cambio significativo hacia una mayor colaboración entre humanos y sistemas automatizados. En este periodo, la IA desempeñó un papel crucial al asumir tareas rutinarias y repetitivas, liberando así a los trabajadores humanos para concentrarse en actividades más complejas y creativas. Este cambio no solo mejoró la eficiencia operativa en diversas industrias, sino que también permitió a los empleados enfocar sus habilidades y conocimientos en áreas que requieren un pensamiento crítico y soluciones innovadoras. A medida que avanzaba la década, la colaboración humano-AI se consolidó como una dinámica fundamental en el mundo laboral. Los sistemas de IA se convirtieron en aliados valiosos al proporcionar análisis de datos más rápidos y precisos, facilitando la toma de decisiones informadas. La interacción entre humanos y sistemas de IA se volvió más fluida, fomentando una simbiosis donde las fortalezas de ambas partes se complementaban mutuamente. Este periodo sentó las bases para la aceptación generalizada de la colaboración humano-AI y allanó el camino para desarrollos aún más profundos en los años posteriores. Hacia el final de la década de 2020, la colaboración humano-AI evolucionó más allá de los entornos laborales tradicionales, extendiéndose a diversas facetas de la vida cotidiana. La presencia de asistentes virtuales inteligentes, sistemas de recomendación personalizados y la integración de la IA en la educación y el entretenimiento se convirtieron en ejemplos palpables de cómo la tecnología estaba enriqueciendo las experiencias humanas. Esta evolución continuada planteó nuevos desafíos éticos y sociales, destacando la importancia de abordar cuestiones como la transparencia, la equidad y la privacidad en el diseño y la implementación de sistemas de inteligencia artificial colaborativos. 2020 a 2023, la colaboración humano-AI se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana, con sistemas de IA actuando como compañeros inteligentes en el trabajo, la educación y el entretenimiento. Durante el periodo de 2020 a 2023, la colaboración entre humanos y sistemas de inteligencia artificial ya se consolidó como un elemento esencial en la vida cotidiana. Los sistemas de IA dejaron de ser meras herramientas y se transformaron en compañeros inteligentes, desempeñando roles activos en diversas esferas, como el trabajo, la educación y el entretenimiento. En entornos laborales, la IA asumió tareas rutinarias y repetitivas, permitiendo que los humanos se centren en actividades más complejas y creativas. Este cambio no solo aumentó la eficiencia en el trabajo, sino que también redefinió la naturaleza de las interacciones laborales, estableciendo una colaboración más estrecha entre humanos y sistemas de IA. En el ámbito educativo, la presencia de sistemas de IA en las aulas se intensificó, proporcionando asistencia personalizada a los estudiantes y adaptando el contenido de aprendizaje según sus necesidades individuales. Los sistemas de tutoría virtual y la retroalimentación instantánea basada en el rendimiento contribuyeron a un proceso de aprendizaje más eficaz y adaptativo. Además, en el entretenimiento, los sistemas de IA se convirtieron en creadores y curadores de contenido, ofreciendo experiencias personalizadas y anticipando las preferencias del usuario. Esta integración de la IA en la vida cotidiana no solo mejoró la productividad y la eficiencia, sino que también redefinió la forma en que los individuos interactúan con la tecnología. A pesar de estos avances positivos, la colaboración humano-AI también planteó desafíos importantes, como la necesidad de establecer límites éticos y garantizar la transparencia en las decisiones de los sistemas de IA. La confianza en estas tecnologías se volvió esencial, llevando a un enfoque más cauteloso en su implementación y desarrollo.
En este contexto, la evolución de la colaboración humano-AI de 2020 a 2023 no solo representó un cambio en la dinámica laboral y educativa, sino también un reto constante para equilibrar la eficiencia tecnológica con la responsabilidad ética. Desafíos continuos. 2000 a 2020, desafíos clave incluyeron la interpretación ética de las decisiones algorítmicas y la falta de comprensión total de los procesos de aprendizaje de la IA. Durante la primera década del nuevo milenio, la inteligencia artificial ya experimentó un crecimiento exponencial en capacidad de procesamiento y almacenamiento, estableciendo las bases para futuros avances significativos. Entre 2000 y 2010, la aplicación de la IA se centró en campos como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Sin embargo, surgieron desafíos éticos clave, como la interpretación ética de las decisiones algorítmicas y la falta de una comprensión completa de los procesos de aprendizaje de la IA. Este periodo temprano presenció un despertar de la conciencia sobre las implicaciones éticas de la IA, sentando las bases para la evolución futura de marcos éticos y regulaciones. En la siguiente década, de 2010 a 2020, la IA dio un salto cualitativo con el surgimiento de técnicas de aprendizaje profundo y el acceso a grandes conjuntos de datos. Este avance llevó a una mayor precisión y versatilidad en las aplicaciones de la IA, extendiéndose a sectores como finanzas, manufactura y atención al cliente. A pesar de estos avances, los desafíos éticos persistieron, y la comunidad científica y la sociedad en general se enfrentaron a dilemas relacionados con la discriminación algorítmica y el sesgo en los datos. Este periodo también marcó un cambio hacia una mayor conciencia de la responsabilidad de los desarrolladores en la creación de sistemas de IA éticos y transparentes. En el periodo más reciente, de 2020 a 2023, la convergencia de la IA con otras tecnologías emergentes, como la computación cuántica y la Internet de las Cosas, ha ampliado aún más las capacidades y aplicaciones de la IA. Se han implementado regulaciones más estrictas y marcos éticos para abordar los problemas emergentes, y la colaboración entre humanos y sistemas de IA se ha vuelto más estrecha e integral en la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos continuos, entre ellos la necesidad de mejorar la explicabilidad de los modelos de IA y abordar preocupaciones relacionadas con la seguridad y la gestión de grandes cantidades de datos. Estos desafíos subrayan la importancia de seguir abordando cuestiones éticas y tecnológicas en el desarrollo y la implementación de la IA. 2020 a 2023, a pesar de los avances, persisten desafíos como la explicabilidad de los modelos de IA, la seguridad contra ataques adversarios y la gestión de la creciente cantidad de datos. En la última década, comprendida entre 2020 y 2023, la inteligencia artificial ya ha experimentado un progreso notable en diversas áreas, impulsado por avances tecnológicos clave. La incorporación de técnicas de aprendizaje profundo y la convergencia con tecnologías emergentes como la computación cuántica y la Internet de las Cosas, IoT, ha ampliado significativamente las capacidades y aplicaciones de la IA. Sectores como la medicina personalizada, la sostenibilidad ambiental y la ciberseguridad han sido testigos de una integración más profunda de la IA, posicionándola como una fuerza transformadora en la sociedad. A medida que la IA se ha vuelto omnipresente, han surgido desafíos éticos y sociales que requieren una atención continua. Entre 2020 y 2023, se ha destacado la importancia de abordar cuestiones como la explicabilidad de los modelos de IA, la seguridad contra ataques adversarios y la gestión eficiente de la creciente cantidad de datos generados. La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en imperativos clave, impulsando la formulación de regulaciones más estrictas y marcos éticos para garantizar un desarrollo y despliegue responsables de la IA. A pesar de los avances tecnológicos y la aplicación creciente de la IA en diversos campos, persisten desafíos fundamentales. La explicabilidad de los modelos de IA sigue siendo un área de preocupación, ya que comprender cómo toman decisiones los algoritmos es esencial para la confianza y la aceptación pública. Además, la seguridad contra ataques adversarios se ha vuelto crucial, ya que la sofisticación de amenazas potenciales ha aumentado. La gestión de grandes cantidades de datos, con un énfasis en la privacidad y la ética, también plantea desafíos continuos que la sociedad y los desarrolladores de IA deben abordar para garantizar un futuro sostenible y beneficioso de la inteligencia artificial.